Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenos días. Nos encontramos en el Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores para presentar la segunda conferencia, Experiencias de Gestión y Control de Ruido Urbano. Preside este acto inaugural el doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Lo acompañan en la mesa de honor la señorita Jimena Giraldo, subgerente de Desarrollo Ambiental, como la ingeniera Mariela Alata Álvarez, coordinadora del área de calidad atmosférica del organismo de evaluación y fiscalización ambiental. Para quienes pido un fuerte aplauso, por favor. Distinguidos participantes, damas y caballeros. Para nosotros como municipalidad y como municipalidad distrital, en este caso de Miraflores, es de suma importancia poderles dar la bienvenida a este evento, porque estamos convencidos que todos nosotros estamos en una lucha contra los ruidos, que pueden ser ruidos constantes o ruidos molestos, ruidos que generan realmente una molestia y un impacto en la salud de las personas. Vamos a tener en estas horas algunas actividades que tienen muchísimo que compartir, los conceptos de compartir con ustedes en lo que son las experiencias de gestión y control de ruidos urbanos. Esto dentro del marco del Día Mundial de la Vida Sin Ruido, que se celebra cada año a finales del mes de abril. Esto desde el año 2001. ¿Por qué nos interesa luchar contra la contaminación sonora? Todos sabemos que esto es algo muy importante que nos afecta y que nos impacta la salud. 76% de la población que vive en los grandes centros urbanos, y en Lima tenemos grandes centros urbanos, así como en el resto del país, sufre de este impacto acústico que es por encima del recomendado. ¿Y eso qué nos genera? Algo que es evidente, lo más típico de los lugares donde hay este tipo de problemática es el estrés. Ustedes vean en un lugar donde hay exceso de ruido o un ruido molesto, por lo general las personas están estresadas y fastidiadas. Y les cuento un ejemplo, o les pongo un ejemplo de algo que nosotros vivimos todos los días miércoles aquí en este salón, donde abrimos las puertas para recibir a los ciudadanos miraflorinos. Muchos de los ciudadanos miraflorinos que vienen con sus quejas vienen estresados por situaciones de ruidos molestos. Y vienen realmente cargados y fastidiados. Y si nosotros analizamos un poquito más quizá la realidad de estas personas, de repente vamos a descubrir que tienen hipertensión o que sufren alguna problemática corporal como taquicardia, fatigas y muchas veces hasta sordera. Entonces, tenemos que tomar conciencia de que hay una situación que es muy nociva para el ser humano y como gobiernos locales tenemos que dar una respuesta adecuada para que esto no esté presente y que más bien nuestros ciudadanos tengan lo que siempre buscamos, que es la calidad de vida. Desde esta perspectiva, la Municipalidad de Miraflores y concretamente mi persona como alcalde del distrito, les damos la bienvenida y personalmente les deseo que tengan una jornada muy exitosa. Muchísimas gracias. Miraflores cuenta desde el año 2011 con la Ordenanza 364, que regula el régimen de prevención y control de la contaminación sonora y de vibraciones en el distrito. Desde la publicación en noviembre del 2011 de esta ordenanza, se han incrementado los casos atendidos sobre ruido,
teniendo hasta este año un total de 294 casos atendidos sobre ruidos. El problema era el ruido molesto y el ruido era bastante fuerte y vivo acá por la terraza. Pues hemos venido acá, pero no se podía utilizar porque había tanto ruido y para tener más argumentos llamé a fiscalización. Medido los decibeles y siempre era, una vez llegó hasta 74 decibeles. Y al final se han cumplido, se han comportado bien y siempre la ingeniera estaba atrás. También ha traído fiscalización con sus medidores para medir y también la parte opuesta también trajo su equipo para medir los ruidos y al final ya hemos quedado en paz. Ya puedo utilizar la terraza. La mayoría de mis reuniones, amistades, todo hago acá arriba, si el clima lo permite. Pero para mí ha cambiado totalmente la vida. Eso sí, estoy muy agradecida. Yo vivo acá en la avenida 28 de Julio, en cuadra 1. Y en la cuadra 2 hay un edificio que tenía las puertas de su garaje con una alarma con un volumen bastante elevado. Resulta de que entraban a las 5 de la mañana, 7 de la noche, o a la hora que sea, entraban o salían los autos y sonaba esa alarma. Tomaron cartas en el asunto, fueron al edificio, constataron que no era necesario y que en verdad lo anularon el sonido y ya tenemos paz, gracias a Dios. El problema por el que acudí a la Municipalidad de Miraflores fue por un ruido molesto que no permitía ni de día ni de noche tener tranquilidad y de noche no nos permitía dormir, ocasionado por los ductos de ventilación de un restaurante instalado en la esquina del edificio y por las chimeneas de ventilación. Realmente era agotador el ruido, como si fuera un avión en cabecera de pista, imposible todo el vecindario conciliar sueño. El problema se solucionó cuando el municipio, específicamente la Subgerencia de Desarrollo Ambiental, notificó a la empresa y vinieron permanentemente a tomar mediciones a distintas horas y distintos días de la semana para ver la intensidad del ruido. Los notificaron y trajeron a los ingenieros especialistas en sonido para acondicionar los tubos que hacían ruido. Tanto del municipio como de la empresa efectivamente fueron muy gentiles, muy amables y lograron solucionar la queja, que no era solo mía, sino de todo el edificio, sobre todo de los vecinos que dan a la calle Bellavista. Muy buenos días, muchas gracias a todos los asistentes. Sabemos que acá hay representantes de otros gobiernos locales, estudiantes, profesionales vinculados a la ingeniería acústica y esperamos que las conferencias, las charlas que van a recibir ahora de los expertos puedan servirles para su desarrollo profesional y sobre todo para que a nivel Lima y a nivel nacional tengamos un mejor ambiente y un mejor espacio para vivir con tranquilidad. En el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, en la dirección de evaluación, estoy a cargo del área de calidad atmosférica. Si bien es cierto, la OEFA siempre causa un poco de expectativa, ¿no? En algunas reuniones que siempre se asiste porque es el organismo pues fiscalizador, ¿no? Y ya cada día se va conociendo un poco más de esta entidad que fue creada hace unos años a partir de un decreto legislativo. Sí quisiera, antes de empezar con la presentación, un poco
decirles, a ver, el tema de ruido es un tema bastante amplio, pero también es un tema, desde mi punto de vista, de conciencia ambiental que debemos tener todos los ciudadanos, ¿no? Si bien es cierto, el ruido pasa por diferentes sectores, generado por diferentes sectores, diferentes fuentes, ¿no es cierto? También hay una cuota y parte también es de nosotros, ¿no? Recuerdo un poco de lo que estaba mencionando el señor alcalde y viendo el video veía que también finalizaron con calles sin estrés. Y a eso iba en el sentido de que muchas veces salimos y no necesariamente alguna empresa local comercial, que obviamente es una fuente de generación de ruido, también es parte el transporte o el tránsito vehicular, ¿no? Y es uno de los factores más importantes, donde cuando la OEFA hace mediciones en vía o hace mediciones de ruido ambiental, la mayor concentración siempre es por el tema vehicular, ¿no? Y es porque hay diferentes factores desde ese punto de vista. Lamentablemente la conciencia todavía está muy bajita, al menos en la mayoría de los conductores de transporte público, no digo todos, pero que usan de manera inadecuada la bocina, ¿no? Entonces todos somos espectadores de eso a diario y ese es uno de los factores que ha ido creciendo y está en crecimiento. Un poco mencionarles el marco normativo general de la OEFA, ¿no? Que fue creado a partir del decreto legislativo 1013, en la segunda disposición complementaria fue creado el MINAN y el OEFA, ¿no? Y este es un organismo adscrito técnico y descentralizado, adscrito al Ministerio del Ambiente, ¿no? Y bueno, encargado de las evaluaciones, supervisiones y fiscalización de control y gestión en materia ambiental, ¿no? Eso quiero dejarlo en claro porque muchas veces confunden que también tendría que tener un tema de salud y solamente estamos encargados en lo que es materia ambiental. Bueno, sí se crea la necesidad de tener un sistema nacional de evaluación y fiscalización ambiental una vez ya creado el Ministerio del Ambiente y el OEFA, pues, excelente rector, ¿no es cierto?, donde tiene a su vez los principios, las normas y los procedimientos con los que se organizan estas funciones. Obviamente también está contemplado el tema de las transferencias. Nosotros tenemos ciertas capacidades, ciertas transferencias que están todavía en proceso. Como bien, imagino que de repente no es tan conocida, pero las transferencias iniciaron a partir de la transferencia de las competencias que tenía Ofinermin, que eran en tema de minería, electricidad y todo el tema de hidrocarburos. Luego ha pasado a formar parte de la transferencia y que ya tenemos el área de pesquería también, el sector de pesquería. Y lo último que ha pasado hasta el año pasado ha sido la transferencia de 4 sectores del sector industria, que tenemos ya la competencia de papel, de curtiembre, de cemento y de cerveza, ¿no? Las demás competencias que tiene el Ministerio de la Producción están en proceso de transferencia todavía, ¿no? Un poco acá he querido plasmar de manera sencilla nada más el organigrama de la OEFA, donde se evidencia que tiene un consejo directivo, un presidente del consejo directivo, el tribunal de fiscalización y las 3 direcciones de línea, ¿no? La dirección de evaluación, la dirección de supervisión y la dirección de fiscalización, sanción y aplicación de incentivos, ¿no? Cada dirección tiene sus propios funciones, tiene las propias funciones. La dirección de evaluación básicamente la vamos a detallar más adelante. Bueno, ¿qué es la fiscalización ambiental? Nosotros lo vemos como un tema de un macro proceso porque pasa por los 3 direcciones de línea, ¿no? Tanto por la dirección de evaluación, supervisión y fiscalización, porque si bien es cierto cuando les indicaba que ya el OEFA tiene competencias en ciertos sectores bajo el tema de materia ambiental, es a través de la dirección de supervisión, que es la que se involucra en realizar las verificaciones a los administrados en sus cumplimientos de los instrumentos de gestión ambiental. Algo importante también que quisiera agregar es que dentro de estas supervisiones, las evaluaciones que podría hacer la dirección de evaluación o los monitoreos también podrían formar parte vinculante en lo desarrollado por la dirección de supervisión
porque esto también todo ello es insumo para la Dirección de Fiscalización, quien finalmente es donde termina el informe técnico que ha desarrollado la Dirección de Supervisión, y si se encontrase que hay incumplimientos por parte del administrado, pues se le inicia un proceso administrativo sancionador. Y fiscalización y sanción, pues investigación de la Comisión de Infracciones Administrativas, las imposiciones de sanciones y medidas administrativas, ¿no?, a través de la resolución de sanción, ¿no?, y el otorgamiento de incentivos de merecerlo y en el cumplimiento de su legislación ambiental o de sus cumplimientos ambientales ya indicados en los instrumentos. Bueno, la evaluación en el marco del FINEFA, ¿no?, todo tiene por finalidad asegurar, pues obviamente, el cumplimiento de esta legislación, de la legislación ambiental en tema de los estándares de calidad ambiental, que es lo principal, ¿no? También apoyamos con realizar monitoreos de ruido ambiental en relación a denuncias, ¿no? Muchas veces nos llega documentos para atender denuncias que no pudieran a veces haber los vecinos, o de repente la municipalidad en la que residen no cuentan con el equipo y nos envían el documento para poder atenderlo, y de acuerdo a nuestra disponibilidad atendemos estas mediciones, ¿no? O en su defecto también realizamos nuestra programación anual en diferentes ciudades, ¿no?, dándole prioridad a las ciudades que mayor lo requieren, ¿no? Es importante también mencionar que la OEFA cuenta con una oficina desconcentrada en diferentes ciudades del Perú. Entonces, con ello se coordina también y se prioriza de acuerdo a las ciudades para poder desarrollar los monitoreos. Por ejemplo, este año ya hemos desarrollado monitoreos en la ciudad de Piura y en la ciudad de Tumbes, en coordinación con las desconcentradas y en coordinación con las municipalidades de esas regiones, ¿no?, donde se han podido hacer 20 o 30 puntos, dependiendo de las necesidades de los puntos más críticos que han identificado cada municipalidad. Aquí he querido un poco plasmar un estudio que se hizo de ruido en la ciudad de Lima en el 2010, entre ellos todos los distritos que está allí en la gráfica, y he querido colocar un poco el plano donde se ha identificado lo que le mencionaba al comienzo de mi presentación, ¿no? La mayoría, casi el 90% de los puntos que se midieron en estos distritos, el factor fue el tema vehicular, ¿no?, más que un tema de repente comercial o de repente un tema de construcción. Fue básicamente el tema vehicular que influyó más en los niveles que se encontraron, ¿no? Esto se llegó a dar entre octubre a diciembre, que terminó las mediciones en todos los distritos, tanto de Lima como de Callao. Y vamos a ver un poco el tema de los resultados a grandes rasgos, ¿no? Ahí podemos ver que se desarrolló, bueno, sí se hizo, todas estas mediciones se realizaron en horario diurno. Eso es lo que es bueno aclarar, porque en la reunión de esa oportunidad también se pidió que se hicieran en horario nocturno, ¿no? Dejamos un poco abierto esta posibilidad de poderlo desarrollar para este año 2014, hacer también las mismas mediciones en los mismos puntos, pero en horario nocturno. Y básicamente ahí en la gráfica van a poder referenciar que la mayor concentración está en un tema comercial, ¿no? Tiene el 14.2, le sigue el tema residencial, de protección especial, ¿no?, que ya todos sabemos, es zonas de colegios, hospitales, ¿no?, asilos, tiene un 23%, y el industrial 14%, ¿no? Esa es la zonificación donde ha primado, ¿no?, donde se ha hecho las evaluaciones. Lima tiene, en zona residencial, es la que ha salido con el cercado de Lima, para el tema comercial, San Juan del Lurigancho, ¿no?, y para el tema industrial, Atevitarte, ¿no?, con 81.2. Y en el tema de Callao también se ha hecho lo mismo, se ha identificado que la zona de protección especial, pues quien se lleva ahí es el distrito de Bellavista. Carmen de la Luego le sigue con el tema residencial. Bellavista también ha tenido, para el tema comercial, también tiene valores bastante altos, y en la zonificación del tipo industrial es el mismo cercado de Callao.
Bueno, yo en cambio, si bien dice en la presentación que les voy a hacer sobre mapas de ruido o mapas sonoros, en realidad si vamos a hablar de mapas sonoros tendríamos que quedarnos mucho tiempo. O sea, la idea, si hablamos de mapas sonoros, de cómo se hacen, qué tipos de metodología existen, hay como 7 metodologías, etcétera, nos tomaríamos una semana para aprender eso, las ecuaciones de modelamiento, etcétera, etcétera, y luego tal vez utilizar un software. A mí me gustaría alguna vez darlo porque necesitamos esa herramienta bastante. En este caso les voy a presentar algo mucho más práctico que hemos llevado a cabo, que se ha hecho un estudio financiado por el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, en convenio con la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿ya? Este estudio fue realizado, bueno, empezó más o menos a mediados de año del 2012 y lo terminamos a mediados de año de 2013, ¿no? Había que ajustarse a ciertas cosas. Primero desde la metodología hasta el presupuesto, ¿no? Tenemos 2 fases. En la primera fase, principalmente se centraba en determinar cuál es el problema de interés. Y el problema de interés era determinar cuál es el problema. Determinamos que el problema es la contaminación sonora en el cercado de Lima, pero en zonas estratégicas. Para eso había los instrumentos metodológicos que son totalmente sacados de la investigación científica, que es el modelo conceptual y el camino causal crítico, que les iré explicando. Y en la fase 2, ¿no?, hacer el diseño, después de haber determinado cuál es el problema, hacer el plan y el diseño de la estrategia de intervención para poder atenuar este problema, ¿no?, con instrumentos metodológicos como es derivados del método modelo explicativo y crítico. Recién en ese punto yo pude aterrizar, dije, pero si estos son conceptos que se manejan en la investigación científica, ¿no? Y de ahí que tiene mérito esta metodología. Pase, por favor. ¿Ya? Ya les he comentado, le revisé modelos conceptuales sobre contaminación sonora en el mundo, no encontré. No es porque no existan, simplemente no encontré porque el enfoque de los estudios, como les he indicado, siempre ha sido de otra forma. Las fuentes sonoras consideradas en este trabajo son las mismas que ya las conocemos siempre, ¿no? Y el modelo conceptual que hemos construido es pues considerando las fuentes sonoras que ya las tenemos establecidas. Pase, por favor. Acá les presento un modelo conceptual. Esto era todo lo que yo buscaba, pero no encontraba. Pero en el momento de que tienes una presión, cuando haces este tipo de trabajo, tienes una presión de entidades tan fuertes como el BID y la municipalidad, ¿no? Aparte de que se te opaca mucho la creatividad y la búsqueda de información, se te va confundiendo los conceptos porque realmente no soy un genio, ¿no? Yo aprendo dentro de un proceso normal y tenía que buscar la información como todo. Tampoco voy a inventar, o sea, ¿me entiende? Entonces hemos creado este modelo conceptual donde el problema principal es la contaminación sonora. Ahí faltó la palabrita en el cercado de Lima. Todo este proceso ha sido de evaluar bastante documentación, bastante evidencia, ¿no?, porque se generó un documento muy voluminoso. Y luego tenemos que tres resultados: resultado final, resultado específico, resultado inmediato. Todas ellas están relacionadas. En el resultado final ustedes pueden ver la reducción de los efectos de la contaminación sonora en la población que hemos estudiado. Aparte, si hay reducción o no, nosotros tenemos que verificar con un indicador, hacer correlaciones entre las cuantificaciones del problema con la percepción que tiene el vecino. Lo que quiero decir, que un estudio de la contaminación sonora, desde el año 1988, ¿no?, se plantea que debe ser llevado a cabo, no solo es medir, sino preguntarle a las personas cuál es su percepción. Y esas preguntas son codificadas bajo un estándar internacional. La ISO tiene esas preguntas y uno puede verificar. Medir no es suficiente, hay que preguntar. Por ejemplo, digamos acá en Larco que pasen 4.000 vehículos por hora y digamos que hay 70 decibeles ponderado a promedio en esa hora que hemos medido. Para poder reducir 3 decibeles, o sea, a 67, en la práctica tendríamos que sacar la mitad de los carros, 2.000.
Y eso no es posible para reducir 3 decibeles. Pero enseñarles a los choferes y a nosotros mismos que una conducción segura, o sea, sin estar saltándonos de carriles, sin estar frenando, sin estar gritando, sin estar generando bocinazos, podemos reducir 3 decibeles y todo el problema que nos ahorramos. Otro que he resaltado en azul, las rutas no están adecuadamente dadas para los tipos de vehículos que estamos utilizando, ¿no? Los vehículos de mercancía han sido un dolor de cabeza, por ejemplo, cuando he hecho mediciones en el cercado, en el damero de Pizarro. Porque donde hay imprentas había muchos vehículos, ya sea vehículos movidos por combustible fósil o por fuerza humana, ¿no? Triciclos, ¿no? Había también mototaxis, y generan indirectamente una contaminación extremadamente que a veces sobrepasa los 8 decibeles del ruido residual que tienen debido a la falta de control de estas actividades, ¿no? Y esas deberían ser establecidas a qué hora deben operar ellos, o si no están establecidas, o si están establecidas hay que hacerla cumplir. Esto durante el 90% se ha registrado 69,5. Ahora, este es el nivel de presión sonora impulsiva con ponderación A. ¿Por qué? Además he medido el nivel de presión sonora impulsiva. ¿Saben por qué? Porque quería cuantificar cuáles esos sonidos que esporádicamente se presentan como las bocinas, ¿no? El uso indiscriminado de este elemento de emergencia, ¿no? Por ejemplo, en la puerta del hospital, 106,5 decibeles, lo cual es muy alto, muy alto. Entonces, una forma de reportar es esto, para que el investigador o el estudioso, la autoridad misma pueda evaluar cuál es el problema. No solo es el LEQ que hay que reportar, porque un vendedor una vez trajo un equipo acá por una institución diciendo, ¿a ustedes solo les importa el LEQ? No, también nos importa muchos indicadores porque son importantes para el análisis. Pasa, por favor. Y el espectro, el contenido espectral del sonido que implica evaluar muchas cosas y determinar muchas cosas, ¿ok? Entonces, las instituciones del Estado, que son los organismos de estar fiscalizando y velando por nuestra salud, lo mínimo que tienen que contar son con sonómetros clase 1. No puedes usar clase 2, porque las incertidumbres son grandes en el clase 2, ¿no? Y tienes que usar ya no solo el concepto de sonómetro, sino el concepto de analizadores, porque es la única forma de ver todo esto y de analizar. Es por eso cuando se hizo este trabajo, teníamos un gran problema de no poder tomar ningún estudio que han hecho todas las instituciones del Estado, que por aquí y por allá, puntos dispersos, no sirven para nada. Así es la palabra. No sirven porque no es un insumo. O sea, con esto quiero decir que por favor tomemos en serio esto, ¿no? Si queremos avanzar y si queremos dejar un estado de arte para las demás generaciones que vienen a estudiar este problema, tengan un valor adecuado para el cual analizar y evaluar, ¿no? El programa orientado a desarrollos nos ha permitido la inferencia de que la bocina era uno de los principales problemas, o es uno de los principales problemas de percepción de ruidosidad para las personas, ¿no? No se ha confirmado con un 50 y tantos %, ¿no? Y también las mediciones en todos los puntos que hemos hecho, los valores son bien altos. Imagínense que en la avenida Alfonso Ugarte logré medir 115 decibeles de un bocinazo como a 20 metros. Y a nivel internacional un tren hace 112 decibeles a 15 metros. Estos tienen bocinas de barco. Bueno, y lo otro es que el estudio objetivo y subjetivo identifican al claxon y al tráfico como las principales fuentes de ruido. Y lo importante es que acá se generó una base fundamental para la lucha contra el ruido. Se generó un plan en bruto, el cual tenía que ser pulido. Ahora, que lo pulan o no, ya está más allá de mi responsabilidad. Pasa, en las revisiones técnicas ese es el sonómetro con que miden, oxidado. Entonces me bajé y le digo, ¿funciona? No, no funciona, ninguno funciona. Pero está ahí.
le ponen la esponja a todo para que las autoridades no sospechen de aquí, no, ahí no se controla nada. Bueno, con eso termino, muchas gracias. Vamos a estudiar ahora un caso de un cuarto de máquinas, más específicamente un cuarto para un grupo electrógeno. A ver, por favor. Está congelado. No, la anterior, por favor. Ah, esta. Bueno, lo que ustedes ven ahí es el caso típico que nos encontramos cuando nos llaman para resolver algo que ya está hecho, ¿no? Que ya está construido y que genera una serie de problemas. Yo les quería preguntar a ustedes, ¿no?, que observen la gráfica. Más o menos la idea es la siguiente. De repente no todos tenemos por qué saber cómo funciona un grupo electrógeno, pero básicamente el grupo electrógeno es un gran motor, ustedes lo ven ahí, es un gran motor, que tiene, digamos, a la mano derecha un ventilador, exactamente, por ahí un ventilador muy grande, que cumple la función de enfriar un radiador, ¿no?, que va a enfriar finalmente el motor. Entonces tenemos tanto un ducto de entrada, que es esta región, exactamente esta parte de ahí, ¿no?, y tiene un ducto de salida, que es la que está al otro extremo, perfecto, ¿no? Entonces, en teoría, esto está bien, es correcto. O sea, ustedes verían ahí una entrada de aire, un ingreso y una salida de aire. A ver, analicen ustedes cuáles son los problemas que podríamos tener en este caso. A ver, los expertos en acústica, abstenerse, por favor. Ya sé que eso es un regalo para ustedes, pero, digamos, ¿qué podrían decir? A ver, digamos, desde su punto de vista, desde su intuición. No sé, levanten la mano. Dime. Ya, el sistema de ventilación. ¿Qué problema tendría el sistema de ventilación, señorita? El sistema de ventilación genera ruido. Bueno, no es exacto, pero bueno, por ahí podríamos ir. Señorita, por atrás también da la mano. Ya, ese es un punto importante, la vibración del motor, ¿no es cierto? Señor, por atrás. A ver, para que todo el mundo te escuche. Entre el ventilador y el radiador debería haber un silenciador. Claro, claro. Aquí hay, claro, más o menos ya nos hemos dado cuenta de lo que está pasando acá. En primer lugar, tenemos problemas con el sistema de ventilación. El sistema de ventilación tiene un problema ahí bastante claro, que es que no hay ningún sistema de atenuación de ruido. El ruido puede escaparse libremente por el ducto de ingreso de aire y por el ducto de salida. Prácticamente los niveles están siendo, en este caso, muy similares, ¿no? Posiblemente en el ducto de salida tengamos un nivel mayor, pero de todas maneras vamos a tener dos posiciones dentro del cuarto en donde vamos a tener una fuga de ruido. Los ductos no son en realidad los generadores de ruido, son los medios por los cuales el ruido sale de la fuente y se va hacia el exterior, ¿no? En este caso, por ejemplo, no sé si se nota bien, pero esto es un subterráneo, ¿no? Es el nivel 0 está a nivel del techo, ¿no? Se puede ver más o menos con las líneas en zigzag que están al costado. Y lo que tenemos acá, evidentemente, como ya han dicho bien las personas que han intervenido, hay problemas en lo que es el aislamiento del ruido, ¿no es cierto?, y el aislamiento en la vibración. Buenos días con todos. Buenos días. Mi pregunta es, considerando que por ejemplo, tenemos un establecimiento comercial como el de hospedaje que ya está construido y que tiene paredes delgadas, ¿qué solución se podría proponer para controlar el ruido tanto interno como externo que se genera? Mira, cuando las cosas están construidas, la situación es un poco crítica y hay que analizarla con detenimiento, y cada caso es diferente. En términos generales, lo que yo te podría decir es que de repente, si hay una fuente de ruido interno, podríamos hacer un tratamiento de absorción, ¿no es cierto?, de manera que esa absorción interna del cuarto pueda disminuir los niveles de ruido, que finalmente van a ser niveles de ruido menores en la calle.
Si son paredes delgadas, podría verse la posibilidad de hacer digamos, algún tipo de cerramiento dentro del cerramiento, como una especie de caja interior. Normalmente estas soluciones tienen como problema la disminución del volumen interno del cuarto, ¿no? Normalmente los cuartos no tienen volúmenes generosos. Entonces, si tú le dices al propietario, oye, ¿sabes qué? Te voy a quitar 10 centímetros de espacio por cada pared y techo que tienes, entonces va a haber un problema importante ahí. Pero, digamos, en principio podría buscarse la solución, pero siempre va a ser una solución costosa, normalmente difícil de implementar y que va a traer como consecuencia otros problemas. Por ejemplo, la ventilación. ¿No? Si tú tienes un local, un cuarto, al cual quieres aislar acústicamente, el aislamiento acústico implica hermetizar. Las personas que van a estar ahí dentro, ¿cómo van a respirar? Entonces tú necesitas meter y sacar aire fresco, ¿no? Meter aire fresco y expulsar el aire viciado. Entonces ya viene otro problema. Tienes que poner ahí máquinas que inyectan y saquen el aire, lo que a su vez genera también otros tipos de problemas, como por ejemplo más ruido, ¿no? Finalmente, con un análisis detallado se podría encontrar la solución mejor para el caso, no digo óptima, pero la mejor solución. El problema siempre está en que a veces es difícil de implementar, es costosa y a veces ni siquiera las cuestiones económicas son lo que van a limitar la solución, porque imagínate que tú tienes presupuesto ilimitado, pero tienes consideraciones como que no puedes avanzar, como en el caso estamos viendo, no puedes avanzar porque simplemente tu propiedad ya llegó a su límite. Entonces, si tú quisieras avanzar para colocar algo más, tendrías que irte a la vía pública o invadir el terreno del vecino. Entonces, y ahí prácticamente la solución es imposible, ¿no? Entonces, en principio, lo que sí sería importante sería hacer un análisis del caso específico y ver qué es lo que se puede hacer en ese caso y qué ventajas me da el proyecto en particular, ¿no? Pero te adelanto, sí, siempre va a ser una cosa media complicada, ¿no? Gracias. Bien, muchas gracias, Jorge. Un aplauso, por favor. Ya. Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Pereira. Quería hacer una consulta. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos, o en sí, en un distrito hubiese una planta relacionada a la industria, en este caso, ¿correspondería o no aplicarle una sanción en caso incumplen alguna normativa en cuanto a ruido? O si no, en ese caso, si esa industria emite ruidos que afecten, que no superen la normativa, pero que, por así decir, son recurrentes, podría incluir en algún tipo de sanción. Bueno, yo en tema de normas soy totalmente ignorante, como un niño. Pero te puedo decir desde el punto de vista técnico algo. ¿Quién le da la licencia para que funcione esa industria? ¿Ah? La municipalidad. Entonces la municipalidad sí tiene un derecho de intervención. Pero para no crear, porque yo estuve ya en un problema de este tipo, para no crear mucha discrepancia, ¿no? Y también el propietario de la industria se sienta atacado, ¿no? Porque eso sucede y luego viene todo un problema del legal, abogados, cuando esto tiene en realidad una solución técnica, ¿no? Es que el procedimiento de parte de la municipalidad se haga de la forma más técnica posible y acá en Miraflores se ha logrado solucionar de esa forma, ¿no? Y por otro lado, pero también hay empresas que totalmente no quieren aceptar la contaminación que están generando. Entonces entra a talar muy bien la parte del Ministerio de Industria, que es la parte de Produce, que es también un ente sancionador, hasta puede quitarle la operatividad a la empresa, ¿no? Y ahora, si el ruido, sin ser alto, entre comillas, porque es en un LAEQ, ¿no es cierto? Pero tienes otras herramientas, puedes medir el LSEQ y determinar si existe un contenido espectral en bajas frecuencias que sí realmente, de acuerdo a las recomendaciones internacionales, sí tiene que afectar sobre la tranquilidad de las personas, tal vez en perturbación del sueño, pérdida de concentración, etcétera, etcétera. Y sí, porque el Decreto Supremo 085, a pesar de su pobreza, dice, te recomienda que puedes usar las recomendaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud.
Y justamente un documento de la Organización Mundial de la Salud, la de 1989 y en la del 2000, que tiene todo sobre los efectos, me he olvidado el nombre, pero es un documento muy interesante y de distribución gratuita, es un libro muy completo. Está este tipo de evaluación de las frecuencias bajas, ¿no? O sea, hay formas de poder combatirlo, ¿no? Pero hay que buscar cuál es la salida adecuada. Para todo hay que tener una estrategia. Sí, yo quería complementar un poco a lo que ya mencionó Celso. Tu pregunta iba básicamente por un ruido que entiendo yo es externo, ¿no es cierto? O que lo puede generar una planta industrial, pero estás hablando de un ruido percibido externamente, ¿no? Porque si fuera interno, bueno, la autoridad definitivamente, dependiendo, sería el Ministerio de la Producción y tendría que aplicarle, de corroborar obviamente alguna sanción, ¿no? Y si obviamente también está incumpliendo en lo que corresponde a su instrumento de gestión ambiental. Sin embargo, si estamos hablando de un punto que está externo a cualquier empresa, en este caso una industria al que más has manifestado, normalmente lo tendría que ver directamente la municipalidad distrital, ¿no? No con esto quiero decir que muchas veces a nosotros como EFA nos llega denuncias de repente de empresas o de locales generadoras que son obviamente de tema industrial y nos llegan las quejas. En la medida de lo posible tratamos de atender o de hacer las mediciones externas, ¿no? Y se corrobora, igualmente se envía el informe técnico a la autoridad, en este caso a la municipalidad, quien que con ese documento ellos pueden verificar dentro de hacer cumplir el tema de la legislación ambiental, ¿no? Pero para explicarles más o menos a qué cosas estamos enfrentados, a qué están enfrentados ustedes, a qué cosas se tiene que enfrentar el municipio y que de una u otra manera tiene que ver con el ruido, nos está afectando. ¿Okay? Entonces, les voy a poner varios casos prácticos para que ustedes más o menos entiendan y lo viven día a día. Recordemos que cuando hablamos del ruido en la edificación tenemos dos grandes temas. El ruido de lo que es por transmisión aérea, el ruido más convencional como nosotros lo conocemos, y en el segundo caso lo que corresponde al ruido que viaja por la estructura. ¿Okay? El ruido por transmisión aérea, lo más común a lo que estamos expuestos en todo momento prácticamente, incluyendo hasta cuando dormimos, si vivimos cerca de una vía muy transitada, es el tráfico vehicular. ¿Okay? En el caso del ruido que se transmite por la estructura, muchas veces tiene que ver con todo lo que son los equipos electromecánicos dentro de la edificación. No se toman muchas consideraciones al respecto y después cuando ya estamos habitando nuestras viviendas, nuestro departamento o un edificio o estamos en un colegio o en un teatro, aparecen los problemas. ¿Ok? Entonces vamos a hablar muy rápidamente al respecto. La idea cuando tomamos en consideración el ruido es principalmente prever. La previsión es importante, no solamente antes de ejecutar una edificación, sino también principalmente durante la edificación, cuando ya estamos conviviendo y haciendo ocupación de esta edificación. Para lograr una buena prevención se toman las tres fases. Primero, la fase de desarrollo del anteproyecto y proyecto integrales. Ahí hay una comunicación muy directa entre todos los profesionales que intervienen y, ojo, también hay una intervención que debería ser adecuada por parte del municipio. ¿Okay? El municipio tiene que regular, tiene que decir esto está bien o esto está mal, porque muchas veces no revisó bien el plano, no revisó bien el proyecto, se construye, se gastan millones de dólares y después viene fiscalización y dice, me estás haciendo ruido. Entonces el cliente que dice, tú me aprobaste esto, se supone que tú supervisaste, tú revisaste, tú debiste haber advertido antes, ahora no me puedes hacer eso. Y ahí comienzan los conflictos. ¿Okay? También hay que ver durante la fase de construcción, y ahora con el boom de la construcción todos lo vivimos a diario, la cantidad de ruido que se produce durante las edificaciones, durante el proceso de edificación, también es todo un tema. Y finalmente, como les mencionaba, durante la fase de ocupación y operación, estamos expuestos constantemente a niveles de ruido. Hoy en día, Dios gracias, después de una batalla de casi 15, 20 años, somos conscientes
y tenemos el derecho a quejarnos ante el ruido. Antes no era así, antes había ruido, sí hay ruido. Ok, no, ahora no. Ahora yo estoy gastando mi plata, invirtiendo en algo, quiero silencio. Entonces, eso es importante. Otro caso típico, y que de repente algunos de ustedes lo viven si tienen una edificación cercana. ¿Es posible aislarme de todo este ruido de la construcción? Sí, sí es posible aislarse, pero cuesta y no cuesta poco. ¿Por qué? Porque requerimos elementos muy masivos. Otra cosa que digo a mis alumnos, para que no les engañen, si en algún momento ustedes tienen un problema de este tipo, no les engañen. Recuerden que el sonido es un fenómeno físico y por tanto sigue leyes de la física, y contra la física no se hace magia. ¿Okay? La única manera como ustedes pueden parar el ruido, dependiendo del tipo de ruido que tienen, es con dos formas. Uno, cosas muy masivas, y dos, que es otro tipo de concepto, lo que se denomina cambio de medios. En este caso particular, por ejemplo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Poner vidrios, pero vidrios masivos. No un simple vidrio que tengo yo en mi casa o como el que puede estar acá al frente en estos vitrales, que tiene 4 o 6 milímetros. Son vidrios insulados, vidrios dobles con cámaras de aire, con empaquetaduras perimetrales, que todos los sellos de la carpintería contra los muros a los cuales está fijado sean perfectos, porque si no, por ahí el sonido va a pasar y lo voy a sentir como si nada. Acá ustedes pueden ver, por ejemplo, en este caso, es lo de las Torres Begonias, una vivienda que está al lado. El ruido aéreo no pasaba, porque se protegió. ¿Okay? Pasaba la vibración, porque estaban excavando abajo de la casa, pero no pasaba el ruido aéreo. Entonces, es un caso típico al cual siempre nos enfrentamos. Este caso, por ejemplo, es de un edificio de lujo que pusieron todos los equipos de aire acondicionado sobre el penthouse. Entonces, ¿cómo frenamos eso para que el penthouse, que es el que más ha pagado en todo el edificio, y no exagero, más de $1 millón, no tenga ruido? Se aísla. Pero el ruido que produce también de manera aérea, ¿a qué aislado por estructura? Tengo que poner algún tipo de barrera, que lo que va a hacer es absorber esta energía y minimizar la posibilidad de que vaya directamente hacia la vivienda. Entonces, ese tipo de soluciones, como les digo, no es que es algo fuera de lo común, posiblemente antes lo era, hoy en día es cada vez más habitual para poder controlar esto. Pero hay casos en los cuales esto se vuelve mucho más complejo. Este es el caso de Miraflores. Este es un proyecto que hubo acá. ¿Okay? Vean, tenemos solamente 2 extractores. En el último piso de un edificio, creo que eran de 20 y tantos pisos. ¿Y quién se quejaba? El del piso de abajo, el vecino de abajo, primer piso. ¿Por qué? Porque el ruido es suficiente. Recuerden una cosa, el sonido, muchas veces dicen el sonido va a llegar así. Hay un fenómeno que se denomina difracción y el sonido hace esto. ¿Ok? Yo tengo mi equipo acá, el sonido va a pasar, va a viajar y va a comenzar a bajar. Entonces, y ese ruido que va a bajar no es el ruido agudo, no es el... No, es el ruido de baja frecuencia. Eso. Entonces, para protegerme de eso, ¿qué tengo que hacer? Poner algún tipo de cerramiento muy alto, y para que esto ventile, porque normalmente son extractores o ventiladores que requieren eliminar aire caliente, requiere unidades silenciadoras, que es esto de acá. Pero vean las dimensiones que tienen. Y si quieren tener una idea, vean exactamente qué cosa es. Acá está la unidad, el extractor centrífugo, tiene que expulsar el aire por todo esto, o este segundo por todo esto. Vean las dimensiones, o sea, no son cosas pequeñas, son cosas muy grandes, ¿okay? Que muchas veces, en este caso particular por ser azotea, teníamos todo el espacio, pero muchas veces no existe este espacio para poner estas unidades silenciadoras. Uno, y segundo, la estructura no está preparada para recibir una carga adicional tan fuerte.
Entonces me dicen, no, no se puede. Y es por falta de previsión. Acá no hubo ningún problema, era para enfriar. Sí, pero había que silenciarlo. Y no se previó eso. Eso se prevé en la etapa de anteproyecto, en la etapa de proyecto, del desarrollo mismo, antes de edificar. Este es lo que iba más o menos con lo anterior, con la vista de la ventana esta. ¿Es posible yo aislarme del ruido de tráfico? Sí. Es posible, como les decía, con una ventana más gruesa, de un vidrio más grueso, con una carpintería más sólida, no dejar fisuras. Pero hay casos extremos en los cuales, como en este caso que era un hotel frente a una avenida súper transitada y para remate era un monumento histórico, no se podía prácticamente tocar. ¿Qué se hizo? Se puso una doble ventana, que en realidad tiene además una contraventana adicional. Son vidrios aislados, ¿no? Totalmente, más o menos de casi 20 milímetros, 2 centímetros de espesor, son cosas muy, muy gruesas. Y atrás tengo una segunda puerta, aparte de la contraventana. Y no se siente nada. ¿Okay? Yo llego a controlar, o sea, eso es posible. Requiere, por supuesto, un costo mayor y requiere, por supuesto, mayor espacio para tener todo esto. Pero es otro tipo de solución. Este es un problema también que aparece muchísimo en los edificios de oficinas. Normalmente lo que hacen es poner, ¿qué cosa? Los equipos electromecánicos en la parte superior de las rampas de acceso. Así no molesta a nadie. Mentira. Así molesta peor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque normalmente los ingresos están justo frente al vecino. ¿Y el vecino quién es? Una vivienda que tiene y requiere un nivel de ruido muy, muy bajo, principalmente de noche, y estos equipos van a operar 24 horas. ¿Por qué es peor? Porque normalmente todas estas superficies son muy rígidas, muy duras. ¿Okay? Y cuando uno, como en este caso, encierra un equipo con una superficie rígida, lo que hace es naturalmente amplificar, es como si yo hiciera esto. No estoy aumentando el nivel de mi voz, solamente estoy encerrando mi voz. ¿Ven la diferencia? Exactamente lo mismo sucede con estos equipos. Pueden producir poco ruido, pero se amplifican por las superficies de acá y después, ¡boom!, salen directamente ¿a quién? Al vecino del frente. Para remate, normalmente lo que hacemos mis colegas los arquitectos es de que estas dimensiones son las mínimas indispensables. Entonces yo digo, bueno, voy a poner algún tipo de tratamiento para absorber sonido, controlar el ruido, silenciadores. No se puede, porque no tengo altura para que pase un auto y no tengo espacio para poner acá para el ancho de 2 carriles. Entonces hay que ver tipo de solución o transmitir o pasarlos más al fondo donde tenga ahí espacio y comenzar a trabajar. Este es un caso similar al que presentó hace un momento Jorge Moy. Vean, este es lo que nosotros proyectamos, bueno, lo que vemos normalmente en un proyecto de arquitectura. ¿Okay? Se prevé, acá voy a tener mi grupo electrógeno, mis cuartos de tableros independizados, mi piscina para lo que es el derrame del tanque de petróleo si se diese, y ponen, por acá va a ventilar el grupo electrógeno, por acá va a salir el aire caliente, y por acá va a ingresar el aire fresco. Bueno, esto, después de múltiples negociaciones con el arquitecto y con el cliente, termina en esto. Ven, el cuarto de tableros se tuvo que mudar a otro sótano porque es imposible que entre. Se requiere toda una losa flotante para el grupo electrógeno, y eso que este es un grupo electrógeno encapsulado que trae menos ruido, no elimina totalmente el ruido que un grupo sin encapsular. Se requieren estos tipos de silenciadores de piso a techo para el ingreso de aire fresco, y este tipo de silenciadores, como ustedes ven acá en el corte, para que se pueda evacuar por la parte superior. Lo que sucede es que muchas veces, como en este caso, dicen, lo que va a suceder es que como yo estoy en el sótano, en este caso es en el sótano 2, es la playa de estacionamiento y nadie se va a quejar. Mentira. Porque que se estaciona justamente acá, todos los días posiblemente al sentir el ruido de ¿okay? Entonces hay que silenciarlo. Y es por un tema de salud ambiental, más que por un tema de
contaminación de ruido hacia el exterior o hacia el vecino. Entonces, eso hay que preverlo. Otro tema también que, común y de repente ustedes lo sufren, las famosas puertas de las cocheras. Es un problema de ruido y es principalmente un problema de vibración. Si nosotros vemos esto decimos, bueno, lo que pasa es que está rodando la puerta para encerrarse. Va mucho más allá de eso. Hay múltiples puntos de contacto y recuerden, cada punto de contacto es una ruta de transmisión de la vibración que después se va a radiar como ruido aéreo. Si nosotros comparamos, vean acá lo que podemos ver así muy típicamente, todos los puntos por los cuales transmite toda su vibración, el motor, los resortes, todos estos elementos de fijación, son pernos que están directamente anclados al concreto, transmitirán todo, sin ningún tipo de inconveniente. Finalmente, esto. Normalmente lo que van a decirles mis colegas arquitectos es, ok, yo voy a frenar el ruido entre una habitación y la otra con un tabique de drywall para que sea más rápido y para perder menos espacio. Falso. Okay. El tabique de drywall, el tabique de placa yeso no aísla como un muro. ¿Por qué? Se los acabo de decir. Porque el muro de ladrillo tiene más masa. Va a ser más fácil que ustedes lo puedan o que el sonido no pueda atravesarlo. Si es con poca masa, el sonido va a atravesar. Si yo quiero, entre comillas, con una placa de yeso tipo drywall, simular un muro de ladrillo, tengo estas opciones. Pero vean, no es un simple muro. Son 4 planchas con lana de vidrio, con sellos perimetrales de hermeticidad, o a veces son planchas más gruesas, o a veces son 6 planchas con cámaras de aire y cosas así. Entonces, al final esto se vuelve más complejo, más costoso, con más espacio que un simple muro de ladrillo, que aún así es más eficiente el muro de ladrillo. ¿Okay? Entonces, estos son problemas a los cuales, como les digo, siempre nos enfrentamos, tienen todas diferentes soluciones, va a depender cada uno del caso, no hay una solución típica para todo, se estudia el caso, qué opciones hay, porque también interviene lo que vendría a ser qué cosa quiere el cliente y el costo del mismo. Normalmente cuando son cosas que se comienzan a trabajar desde el inicio es mucho más sencillo. Cuando ya está elaborado, construido, ahí comienzan los problemas. Ok, muchas gracias. Buenas tardes, ya creo que es, ¿no? Ha sido una jornada bastante larga, excelentes exposiciones de todos los que me han antecedido, así que lo mío va a ser mucho más corto, debido a que los efectos que produce se pueden sintetizar fácilmente. Efectos nocivos, vamos a hablar de los efectos nocivos del ruido en la salud humana. Se considera como cualquier sonido indeseado. El ruido son los sonidos realmente que causan molestia y que afectan la salud del individuo y de toda una comunidad. Ya lo hemos dicho, ya lo han dicho anteriormente, ¿con qué medimos? A través de los decibeles. La contaminación por ruido, entonces, es la que altera las condiciones normales de todo el medio ambiente en un espacio determinado y al que se está expuesto incluso antes de nacer y a lo largo de toda nuestra vida. ¿Por qué incluso antes de nacer? Los estudios nos han evidenciado que mujeres embarazadas, después de los 5 meses que han estado expuestas a ruidos muy intensos o intensos, en forma constante, van a tener bebés que tienen pesos menor de lo normal y que nacen muy irritables y ante cualquier ruido empiezan a llorar, no son tolerantes al ruido. Entonces, es por eso que decimos que el ruido afecta incluso antes del nacimiento. El ruido, cualquiera sea su intensidad, produce efectos negativos sobre las personas y producen alteraciones tanto fisiológicas como psicológicas.
y son atribuidas a un trauma sonoro directamente sobre el oído y también alteraciones que pueden ser hemodinámicas en la presión arterial. ¿Mucho? Estas cosas modernas. ¿Ahí? Entonces los tipos de lesiones por ruidos pueden ser transitorias o permanentes y están en relación directa, sí, con el nivel de presión y el tiempo de exposición a ese ruido. Y adicionalmente, como ya lo dijo el físico, es un factor determinante de la respuesta que tiene cada individuo frente al ruido. O sea, unos, como decía, determinada tipo de intensidad de sonido, si es una buena música, no pasa nada. Pero si es una música que no le gusta, que no le agrada, entonces sí se convierte en un ruido. Depende entonces de la percepción que cada persona tenga de ese sonido. De todas maneras, el sonido en forma constante a determinada cantidad de decibeles, por más a gusto que sea, puede llegar a producir problemas auditivos en las personas. Ustedes habrán visto, y quiero hacer mención en algo muy importante que a veces no tenemos en cuenta en los adolescentes. Los adolescentes andan de un tiempo a esa parte constantemente con sus audífonos puestos. Claro, a ellos les gusta la música, están muy bien, están felices, pero están recibiendo constantemente esa cantidad de vibraciones y al final de cuentas vamos a tener posteriormente una generación de sordos. ¿Por qué? Porque están metidos solamente con ese ruido y la constante agresión que sufren las células del órgano de Corti van a terminar produciendo hipoacusia. Entonces, el organismo se va a acostumbrar a escuchar siempre a esos ruidos en decibeles muy altos que posteriormente ya no van a regresar. Entonces las futuras generaciones, los hijos de ellos, habrán aumentado su nivel para escuchar y van a ser hijos realmente de personas que tienen hipoacusia y ellos van a heredar. ¿Por qué? Porque ese nivel, ese umbral ha aumentado ya también en las otras generaciones. ¿Qué otros efectos? No solamente se daña las células nerviosas, también se producen alteraciones en las funciones fisiológicas, principalmente cuando están las personas expuestas a ruidos en forma prolongada, como por ejemplo los que viven cerca de un aeropuerto o cerca de una industria o los que trabajan en las mismas industrias. ¿Qué es lo que pasa? Cuando es más de 60 decibeles, se producen, estos son los efectos que se producen: cefalea, dilatación de la pupila, aumento de la tensión arterial, taquicardia. Incluso cuando son muy severas y son más de 85 decibeles, puede llegar a producir un paro cardíaco. Después de 85 decibeles aumenta el colesterol, triglicéridos, glucosa y lo que le decía, problemas coronarios que pueden llevarte a un paro. Efectos sobre el sueño. Causan trastornos que pueden ser primarios o secundarios. Cuando decimos primarios es porque durante el sueño es que el ruido ejerce efectos adversos en la persona. Insomnio, se despierta, produce cambios en la frecuencia cardíaca, produce arritmia cardíaca, cambios en la presión arterial. Esos son efectos directos del ruido en el organismo. Y como consecuencia de ello, ¿qué vamos a tener? Si no dormimos bien, al día siguiente vamos a estar cansados, con fatiga, disminuye nuestro rendimiento, en los niños disminuye la atención, el rendimiento en el colegio. También hay efectos sobre la salud mental. Fíjense todo lo que puede provocar los ruidos en nuestro organismo. Directamente puede provocar
como ruido, alteraciones mentales, pero también puede exacerbar o en los que ya hay, los que tienen un problema latente, ¿no? Producen depresión, ansiedad, agresividad, histeria, neurosis, el estrés que se estaba hablando, se aíslan socialmente, porque una persona que no escucha, ¿qué es lo que hace? Tiende a aislarse, no tiende a comunicarse. ¿Por qué? Porque no quiere estar, suceden dos fenómenos, como no escucha, las personas gritan, pensando que, o hablan en voz más alta. Entonces, para evitar ese roche, entre comillas, tratan de aislarse. Y adicionalmente, como no escuchan, le piden a la otra persona que hable fuerte. Entonces, sienten que es preferible pues no intervenir en las conversaciones y se aíslan socialmente. Hay barreras en la intimidad, ¿no? Porque ustedes se imaginan, una pareja, uno de ellos es sordo, en un momento de romanticismo le dice te quiero, te amo, despacito, ¿no? Y que no, ¿qué? Te quiero. O sea, tiene que empezar a gritar y esa barrera de intimidad se rompe, ¿no? O sea, hay problemas de relaciones de pareja, problemas de relaciones interpersonales, disminuye incluso el deseo sexual, dice. Sobre el rendimiento, que es lo que ya hemos hablado, puede causar disminución, sobre todo en los trabajadores que están expuestos a mucho ruido, a los niños, se cansan demasiado rápido, sienten fatiga, son los niños que ustedes ven que están en las carpetas semidormidos, no captan lo que la profesora les dice, tienen poca memoria, poca atención. Efectos sociales también sobre la conducta, hemos visto agresividad, irritabilidad, inseguridad, incluso en algunos casos miedo. Si hacemos unas fiestas, igualmente hay que ver en qué horario, que sea corto, no fastidiar al resto. Y por último, hay cosas que se pueden controlar. Miren, acá, por ejemplo, los que practican tiro, se protegen, se ponen orejeras los disc jockeys, se ponen tapones en las orejas para evitar que el ruido penetre también en el canal auditivo. Esas son una manera, también es una manera de prevenir, ¿no es cierto? Pero la más importante es no hacer ruido. Y lo que ya ha explicado pues acá el arquitecto, ¿no? Que les ha hablado muchísimo de las cabinas o de los aislamientos, que son bastante costosos y que yo diría que solamente para gente que tiene, porque no creo que todo el mundo nos podamos aislar del ruido, poner vidrios por los cuales no pase el ruido. Estamos en una ciudad donde existe mucho ruido y va a ser bien difícil controlarlo, tenemos que educarnos. La prevención tiene que partir de nosotros mismos, de evitar hacer el ruido, porque como lo ha dicho ya el arquitecto, eso es sumamente costoso. Y la mayoría de la gente, pues, por decir el 99.9% de los limeños que vivimos aquí, probablemente no vamos a tener con qué aislarnos del ruido que existe a todo nuestro alrededor. Bueno, eso es todo lo que quería decirles. Si hubiera alguna pregunta. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi pregunta es para el arquitecto. Usted mencionó que había dos tipos de aislamiento o de alguna forma tratar de que el ruido no pasara, y en la primera mencionó masivos, que eran por ejemplo vidrios muy gruesos, incluso con varias capas, ¿no? Pero el segundo no me quedó muy claro, no sé si podría volver a ese punto. Sí, en realidad es lo que se denomina cambio de medios, es poner diferentes tipos de materiales de diferentes características. Lo que sucede que todo material, por ejemplo esta hoja de papel, va a haber una frecuencia dentro de toda esta gama del ruido, del sonido, una frecuencia de la cual este material para esa onda con esa frecuencia no existe y lo va a atravesar. Podemos poner una pared de concreto y tendrá una frecuencia, se denomina frecuencia de resonancia,
para la cual no existe. Cuando venga justamente esa frecuencia, el sonido viene, flecita y pum, pasa. Entonces, cuando queremos hacer cambio de medio, ponemos diferentes tipos de materiales. ¿Por qué? Porque todas tendrán diferentes frecuencias de resonancia. Entonces, de repente pasará una parte de la onda en la primera, agarra la segunda capa que tiene otra frecuencia de resonancia y hoy pasa a la tercera y así vamos dificultando el paso. Pero normalmente lo que significa cambio de medios requieren espesores muy grandes. ¿Okay? Les pongo un ejemplo que utilizamos habitualmente por decirles en unas salas de cine. Tenemos un simple muro dispuesto de cabeza, un muro de concreto de 25 centímetros. Mucha masa en 25 centímetros. Si yo quiero reemplazar esto con un tabique de drywall para que no sea tan pesado, este tabique se convierte en 65 centímetros de espesor. Y no es, como siempre hacen, una planchita en cada lado con lana de vida adentro, no. Es posiblemente 2, 4, 6, 8 planchas diferentes con un sellador. Entonces todo eso lo vuelve más complejo y lo vuelve mucho más costoso. Pero ese es el segundo tipo, lo que vendría a ser los cambios de medios. Bien, ahí. Sí, de la Universidad César Vallejo, de Lima Este, San Juan del Lurigancho. En primer lugar, felicitarles por la preocupación que tienen porque realmente es un problema social el que genera el ruido. Las normas están para propiciar el desarrollo sustentable y establecen el derecho de toda persona para vivir en un medio ambiente sano, para su desarrollo, para su salud y para su bienestar. Mi pregunta es el siguiente, ¿no? Porque me gustaría saber a través de ellos, a través de las medidas de prevención, ¿qué medidas toma la municipalidad para el cumplimiento de estas normas en beneficio de su comunidad? Y en segundo lugar, ¿qué instrumentos de prevención se tiene básicamente para satisfacer las necesidades de su comunidad? Muchas gracias. Bien, bueno, yo no he sido ponente de día, pero encantada de responder la pregunta. Bueno, la municipalidad desde el año 2011 tiene una ordenanza, que es la 364, que ha establecido los niveles máximos de emisión sonora que nosotros deseamos en el distrito para poder tener armonía y paz entre los vecinos, los espacios comerciales, la gente que transita por la comuna, ¿no? Nosotros preventivamente, dentro de lo que son las licencias de funcionamiento, la municipalidad estipula que deben cumplirse los parámetros establecidos en la 364. Como la ley no es retroactiva, a veces nos encontramos con casos donde ya existía una molestia en temas de acústica. Y lo que hacemos es hacer una inspección, hacer una medición y, como decían las vecinas en el distrito, alcanzamos sugerencias a los administrados para que, con la ayuda de un profesional como los físicos y el arquitecto que nos ha acompañado el día de hoy, puedan encontrar una solución permanente e integral y de esa manera poder volver a restablecer la paz en el distrito. Ese es un poco el mecanismo bajo el cual nosotros actuamos, recibimos las consultas de los vecinos a través de las distintas plataformas que tenemos en la municipalidad, las reuniones los días miércoles con los vecinos, la plataforma en línea, las mismas visitas a nuestras oficinas o las oficinas de fiscalización. A través de todos estos espacios recibimos las consultas y, por supuesto, cada caso es muy particular y cada caso tiene que ser analizado en su real dimensión. Y las soluciones temporales son las que al final pueden desencadenar en problemas más complejos, ¿no? Lo mejor siempre será acudir a un especialista que pueda hacer los cálculos adecuados y hacer las adaptaciones adecuadas para solucionar cada caso. Ese es un poco. Además, tenemos por supuesto varias campañas nosotros en ciudadanía ambiental y en prevención, con choferes de tránsito, con empresas viales, con vecinos, con comercios, donde vamos tratando de sensibilizar sobre la preocupación que tiene que haber y sobre todo la mitigación que tiene que haber en los problemas con ruido, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta adicional? ¿No? Una más, sí. Buenas tardes. Para la doctora Nora Ojeda, que ha hablado sobre el tema de la contaminación sonora y su relación con la salud. Siempre cuando se viaja, ¿no?, de manera interprovincial en los buses, siempre suele pasar que el oído se te tapa. Entonces, yo quisiera saber si eso es algo natural o realmente dañino para la salud.
Y de ser así, ¿cómo podrían las empresas de transporte, ¿no?, controlar esto para que no afecte a los pasajeros? Bueno, eso sucede por diferencia de presiones, ¿no? Entonces, no sucede en todas las personas. Yo no sé si hay algunos acá, supongo que sí, que han viajado en avión y en el avión es mucho más evidente esta diferencia de presiones que se produce en el conducto auditivo externo. Entonces, sí se puede evitar si es que esa persona se pone los tapones en los conductos auditivos. No tienen, es una reacción personal, individualizada. No todo el mundo reacciona de la misma forma. Hay algunas personas que viajan y no pasa nada, viajan en avión y no pasa nada. Las personas que tienen ese problema y que lo saben, que lo han identificado, lo que tienen que hacer es o acuden a un médico para que les diagnostique que no haya un problema orgánico y funcional, o si es de un momento para otro que viajan, pues simplemente hay que taparse los conductos auditivos. No necesariamente con los tapones estos que vienen de goma, pueden utilizar algodón para tapar y que no esté circulando el aire, porque es cuestión de presiones, diferencia de presiones que existe fuera y dentro del conducto auditivo. Sí, una presión respecto a eso. Como dice la doctora Ojeda, es correcto, o sea, es diferencia de presiones, pero eso debido al tímpano. ¿Okay? El tímpano es una membranita muy pequeñita, como una moneda de 10 centavos, así pequeña, que constantemente al recibir la perturbación molecular, que es el sonido, hace esto. Pero para que haga esto requiere iguales presiones en ambos lados. Entonces, si no hay iguales presiones, cuando yo comienzo a subir en altura sobre el nivel del mar, la presión atmosférica varía. Entonces, si yo me mantengo con, entre comillas, la boca cerrada, voy a sentir ese efecto mucho más. Porque internamente, por adentro del tímpano, por la cara interior, tengo una presión. Y como continúo subiendo, por el otro lado tengo otra presión. Lo más sencillo es, abran la boca y van a ver que ¡pum!, se destapa el oído. Es lo que sucede, por ejemplo, en los aviones. Si alguno de ustedes ha viajado en avión con un bebé, normalmente lo recomiendan es durante el momento del aterrizaje y el despegue, que es donde hay mayor diferencia de presión, porque después se mantiene constante la presión, denles algo de tomar, su leche, agua, para que estén constantemente haciendo esto. Y ustedes hacen esto, comienzan como que si estuvieran bostezando, sienten un... Es que el tímpano están, justamente lo que dice, igualando presiones y permite que siga vibrando. Si no, hay mucha tensión y no puede vibrar. Y es por eso siento que, uy, se me tapó el oído. No, hago y continúa vibrando. Bueno, solamente para aclarar más o menos. Bien, ¿hay alguna pregunta adicional? Sí, acá adelante, por favor. Bueno, ante todo agradecerles por la exposición, fue muy buena. Tengo la siguiente consulta. Es con respecto a usted, ingeniero. Hablaba sobre las construcciones y las medidas que se pueden tomar para reducir lo que es la contaminación acústica. Hablaba con respecto a los vidrios, el grosor de ellos, ¿no?, y como material aislante. Ya, me pongo en el caso de que tengamos una construcción y usted indicó que podíamos poner vidrios especiales de un determinado grosor y de esa forma aislamos. Pero digamos que en ese lugar sea un edificio ecológico, las cuales tienen como vías reducir el impacto, en este caso el consumo de energía, para poder sustituir el aire acondicionado tal vez, ¿no? Entonces, si yo tengo un edificio que es ecológico y tengo esa vista de no consumir mucha energía en tema de aire acondicionado, y tengo el tema de que mi edificio esté en una zona de vía pública, tránsito peatonal y lo que es con respecto también a los carros y la contaminación sonora, ¿qué medidas puedo tomar yo para poder cumplir, digamos, mi política en el tema de ambientalmente hablando y poder de esta forma yo adoptar medidas más viables para poder tener un espacio más sano en sí? Ya, a ver, lo más importante en ese caso
que nos ha sucedido es de que minimices las áreas abiertas de tu ventana. Te lo digo por experiencia porque también soy arquitecto, entonces mis colegas lo que hacen es siempre poner grandes paños vidriados y que todo se abra. O sea, es decir, ven todo el ruido, acá te estoy esperando. Cuando de repente para ventilar naturalmente, y lo sé porque mi hermana es experta en eso, se requiere simplemente una ventana de 1 metro por 20 centímetros y no de 1 metro por 5 metros. Entonces, si yo minimizo esas áreas, la onda sonora que está ingresando hacia mi habitación o hacia mi ambiente va a ser mucho menor. Es una manera de protegerse. En el caso de las edificaciones mismas es bastante complicado ese tema, porque en realidad, en el Perú por lo menos, pero en otras partes, por ejemplo, en las cuales suceden esos casos, la empresa constructora estaría obligada a pagar a ti, a que te vayas a otro edificio de la misma calidad y te mantiene ahí hasta que ellos terminen de hacer ruido. O sea, pueden ser 2, 3, 5, 6, 1 año, lo que sea, 6 meses. ¿Ok? Pero acá es mucho más difícil porque no es real eso. Entonces, ahí es más complicado. Lo que viene a hacer es básicamente un problema de fiscalización para que solo se atañan o se restrinjan al horario permitido y no más allá. El otro problema también es que durante la edificación estamos acostumbrados a construir y destruir. Construir es lo que siempre les digo, por falta de planificación, porque todo se quiere hacer muy, muy rápido. Entonces, construyo las paredes y las tuberías para instalaciones sanitarias, eléctricas, después las hago a picar. Tremendo ruido. Ruido y vibración que se transmite a todos lados. ¿Okay? Entonces, ese también es otro problema. Pero decía por una característica de cómo se codifica acá, o sea, no se planifica adecuadamente todo. Pero sí es un problema bien, bien álgido eso, y normalmente porque con este boom de las edificaciones, cada vez estamos más cerca de las zonas que eran residenciales. Entonces, tratar de restringirlo, sobre todo en el horario de posiblemente 8 a 5 de la tarde, no más. Después no se va a poder hacer mucho. Es la cruda realidad. Bien, bueno, quiero agradecer tanto a Carlos Jiménez como a Nora Ojeda por su presencia. Con sus participaciones vamos a ir concluyendo con el evento. Miraflores está feliz de poder tenerlos a ustedes dentro de su salón principal, ¿no? Para seguir conversando sobre un tema que es de alta preocupación en el distrito. Realmente nosotros desde que tenemos la ordenanza hemos recibido más de 290 casos vinculados a temas de ruidos, ¿no? Ruidos del parque automotor, ruidos de comercio, ruidos a veces en los mismos domicilios, y que poco a poco hemos tratado de encontrarle solución para la tranquilidad de los vecinos. Esta experiencia que ya estamos capitalizando nos está ayudando también a transferirla a otras municipalidades, y por eso yo quiero agradecer la presencia de los representantes de Lima, de Independencia, Comas, Bellavista, Villa María del Triunfo, San Borja, la Provincial del Callao, San Miguel, La Molina, Surquillo, Lince, Ancón, Carmen de la Legua, Pachacamac, Lurín, San Juan del Lurigancho, Barranco, San Isidro, Los Olivos y Cieneguilla, que es una clara demostración de que en sus propias jurisdicciones está empezando a haber preocupación por el cuidado del ambiente en materia acústica. Como decía al comienzo de la exposición Mariela, ¿no? Uno de los principales problemas que tenemos es el tema del transporte urbano, ¿no? Y la bulla que viene del transporte urbano. Y esa es una problemática que es totalmente transversal. No es solamente problema de Miraflores, o no es solamente problema de algunos distritos, o no es culpa de cierta línea de transportes que genera accidentes. Es una problemática de todos. Y si tenemos políticas diferenciadas en los distritos, pues entonces estamos trabajando por gusto, ¿no? Tenemos que trabajar todos de la mano y todos trabajar para poder conseguir un ambiente tranquilo en toda nuestra ciudad. No irnos por la política del avestruz, como decía Jorge Moy, no escondernos ante una problemática que es real, sino tomar el reto, ¿no? Y enfrentarlo. Va a ser difícil, yo les puedo decir en Miraflores, yo tengo un equipo de ingenieros que es lo máximo, pero que se matan trabajando para cumplir la ordenanza 364, pero las satisfacciones de poder lograr una solución en un caso son gigantes, ¿no? Bueno, y con eso quiero también agradecer a todas las personas que nos han estado siguiendo a través de Mira TV. Allá ustedes tienen una camarita. Hemos estado transmitiendo en vivo el evento para que aquellas personas que físicamente no pueden estar en este auditorio igual puedan escuchar las excelentes presentaciones que hemos tenido. Con eso damos por concluido el evento y los esperamos el próximo año en la tercera conferencia en el Día Mundial de la Vida Sin Ruido. Gracias.